viendo, que es una región de selva. Contamos con 3 proyectos para este año que buscarán beneficiar a 1,000 personas, entre mujeres y familias excluidas y población indígena en situación de vulnerabilidad. Acá destacan nuestras líneas de ecología y bien común, desarrollo productivo y espiritualidad y formación en la fe. Queremos destacar la labor que se hace desde la parroquia Santa María en Nieva en todo lo que es la formación de tzegen y agentes pastorales dedicados a lo que es la labor de evangelización con poblaciones indígenas, particularmente Ahuajún y Huampis, que son las predominantes en esta región de selva. En el caso de Lima, contamos con 12 proyectos que están previstos ejecutarse para beneficiar a 12,000 personas, entre niños y jóvenes, mujeres y familias en situación de vulnerabilidad. Y destacan aquí nuestra línea de intervención en educación y formación, emprendimientos y microcréditos y acciones de ciudadanía. Destacamos en particular el trabajo que se hace de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el propósito que tenemos de conseguir recursos para beneficiar con becas a muchos estudiantes de bajos recursos. En el caso de Ayacucho, nuestra intervención se desarrolla en 2 provincias, tanto en Huamanga como en Cangallo, a través de 6 proyectos que apuntan a beneficiar a más de 600 personas entre adultos mayores en situación de abandono, campesinos en situación de pobreza, y destacan acá nuestras líneas de intervención en ayuda humanitaria, ciudadanía e incidencia y desarrollo productivo. Queremos poner de relieve en este caso la labor que realiza la Asociación Cusiayu en Cangallo a través del fortalecimiento de asociaciones productivas. Y ciertamente una provincia, la de Cangallo, hoy golpeada por los incendios forestales que nos tienen preocupados a todos en relación al devenir de las familias locales. En el caso de Cusco, se cuenta quizá con la mayor cantidad de proyectos de intervención en este año, con 21 a nivel de esta región, que buscarán beneficiar a 26,000 personas entre niños y jóvenes en riesgo, mujeres y familias vulnerables y campesinos en pobreza. Destacan en este caso nuestras líneas de educación y formación, innovación e infraestructura y defensoría en derechos. Particularmente en la provincia de Quispicanchi queremos destacar la labor que se hace desde la Asociación Guaira en la prevención de la trata de personas. Es una problemática que ha tendido a crecer en los últimos años por ser esta zona una suerte de corredor que conduce a la región de Madre de Dios, donde hay todo un boom de la minería ilegal y la tala y la deforestación de varias zonas de esta región. Y que, bueno, ha tendido a hacer crecer esta problemática que también queremos poner atención. En el caso de Tacna, contamos con 5 proyectos en los cuales se buscará beneficiar a 600 personas, entre niños y jóvenes en riesgo y mujeres y familias vulnerables. Destacamos en esto nuestras líneas de ayuda humanitaria, emprendimiento y defensoría de derechos. Particularmente a través del Centro Cristo Rey del Niño y Adolescente en Tacna, se viene atendiendo una problemática que también nos es de especial atención, que tiene que ver con las madres adolescentes y que nos envuelve también en la problemática de género de las mujeres desde muy corta edad que atraviesan esta situación y que nos es fundamental atender, especialmente para también preservar el crecimiento de los niños que se desarrollan en estas condiciones. Por último, en el caso de Moquegua, acá contamos con 3 proyectos que durante el 2023 buscarán beneficiar alrededor de 1,200 personas, entre niños y jóvenes, mujeres y familias vulnerables. Destacando acá nuestras líneas de intervención en educación y formación y de emprendimientos y microcréditos, especialmente la labor del CEOP Hilo en todo lo que es la intervención en emprendimientos y el fortalecimiento de capacidades para emprendedoras, especialmente en mujeres, es algo que viene trabajándose con suma atención en los últimos tiempos, y queremos poner también especial cuidado para desarrollar el año 2023. Por lo tanto, con las 48 obras que hacen parte de la misión jesuita,
Se trabajan en diferentes ámbitos temáticos y geográficos, como hemos visto, pero todos están alineados con el propósito de construir un Perú más justo y solidario. Nuestra misión se hace más profunda y nuestro servicio se hace más amplio cuando trabajamos en colectivo y somos compañeros. Y acá podemos apreciar un poco las distintas siglas que corresponden a varias de nuestras obras a nivel nacional. Podemos destacar ahí Fe y Alegría, Radio Cutibalú, la Asociación Caijo, el Colegio Inmaculada, entre otros. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por tu presentación, la que nos acabas de hacer. Creo que nos ha ayudado bastante, y al público que nos está acompañando esta tarde nos va a ayudar a entender todo lo que se hace desde Misión Jesuita, ¿no? A nivel de todo el país. Muchas gracias. Y ahora, bueno, vamos a seguir con este conversatorio. A continuación tendremos un espacio de diálogo para profundizar acerca de 3 grandes desafíos que hemos identificado que tendremos para el próximo año, ¿no? Deseamos responder y cómo deseamos responder desde Misión Jesuita. Este diálogo estará a cargo del padre Víctor Hugo Miranda, él es superior provincial de los jesuitas en el Perú, y de Gianfranco Dolanto, quien es director de ODP Jesuitas del Perú. Entonces les doy la bienvenida a los dos y vamos a empezar con el desafío educativo. Muchas gracias, bienvenidos. Bien, muchas gracias, Lucila. Gracias por este primer momento del encuentro. Un saludo especial al padre Víctor Hugo Miranda, que es el superior provincial de los jesuitas en el Perú y que nos acompaña en este encuentro, porque es importante para nosotros, más que importante, diría yo, este contacto con ustedes, los que nos escuchan, nuestros colaboradores en la misión y finalmente nuestros compañeros de este camino por un Perú más justo y solidario, como ya se ha repetido antes en la palabra de Guillermo Valera. Y a propósito, Guillermo, gracias por ese mapeo tan sucinto, ¿no? Y que nos permite tener una mirada amplia de todo lo que se hace en la compañía o de lo que se está próximo a hacer en este caso para el año 2023. Vamos entonces a comenzar nuestro conversatorio, Víctor Hugo, si te parece. Claro que sí. Vamos a ordenarnos en función de 3 momentos. El primer momento lo vamos a destinar al desafío educativo. La Compañía de Jesús se ordena en 3 sectores principales, ¿no? Educación, social y pastoral. Entonces vamos a empezar con el primero, que es el desafío educativo, y este desafío es brindar acceso a una educación de calidad, para lo cual quisiera invitarlos a ver un pequeño video en este momento. Es imposible separar el proyecto de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de la formación de los jóvenes y de los jóvenes de acuerdo a las necesidades que tienen hoy en un país con tantos desafíos. En ese sentido, nuestra misión como institución no es solo la de ofrecer herramientas técnicas, que ciertamente es importante, sino que los estudiantes puedan ser acompañados personalmente para ayudarlos en un nivel cognitivo, espiritual, que tiene que ver con el vencerse a sí mismos, que tiene que ver con el dominio de sí. Y para ello entonces ofrecemos una formación que pueda ser integral, que pueda ser desafiante y que ofrezca a los estudiantes la oportunidad, repito, no solo de recibir información técnica, sino sobre todo una formación humana, plena y completa. Muy bien, hemos visto este pequeño video del padre Rafael Fernández, quien es rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Y nos deja una reflexión interesante que en lo sucesivo vamos a ir abordando. Pero yo quisiera empezar señalando algo que es un secreto, que no es un secreto, no es un tema a voces, que lo conocemos, y es que vivimos actualmente una emergencia educativa mundial, ¿no? Que nuestro actual sistema de aprendizaje no está abordando suficientemente.
Además de esto, la mayor perturbación de la educación en la historia, que fue provocada por la pandemia, la COVID-19, ha exacerbado la crisis ya existente de inclusión, calidad y pertinencia en materia educativa. Hoy, por ejemplo, en todo el mundo, 244 millones de niños y jóvenes siguen sin asistir a la escuela, según un informe reciente de UNESCO publicado en septiembre de este año. Existe, pues, una crisis en los aprendizajes, la alfabetización y las capacidades numéricas entre los jóvenes educandos. Y no solo es un problema en la educación básica, sino que este problema también se evidencia en la educación superior, sea técnica o sea universitaria. Por citarles un dato, ¿no?, que nos ayuda a dimensionar el problema, se calcula que el 60% de los niños de todo el mundo no son capaces de leer y comprender un texto sencillo a la edad de 10 años. Debido a la pandemia del COVID-19 y sus graves consecuencias sanitarias y sociales, en el Perú, más de 124.000 estudiantes interrumpieron sus estudios en el sistema educativo a nivel nacional, por una serie de factores como la falta de conectividad, problemas familiares diversos y sobre todo dificultades económicas. Todo esto, pues, dibuja un panorama sombrío para el aprendizaje, ya que cientos de miles de niños y jóvenes de nuestro país siguen privados de su derecho fundamental a una educación de calidad. Y entonces, en este marco, y teniendo aquí la presencia del padre provincial, yo le preguntaría para iniciar este diálogo, Víctor Hugo, desde la Compañía de Jesús y la misión jesuita, ¿cómo se está respondiendo ante este enorme desafío? Estaba sin micro. Bueno, muchas gracias, Gianfranco. Muchas gracias también a Lucila, que nos ha dado la bienvenida, y muchas gracias a Guillermo, ¿no?, por la presentación. Y bueno, darle la bienvenida a todos nuestros compañeros en la misión, todos los colaboradores, todos los que nos ayudan de distintos modos a caminar en esta misión que queremos justamente compartir. El tema educativo es un tema verdaderamente que nos preocupa mucho, ¿no? Como saben, la Compañía de Jesús tiene una larga tradición educativa. Nosotros podemos pensar en la fundación de los colegios en la época de la colonia, cuando llegaron los jesuitas al Perú por primera vez, la red impresionante de escuelas, colegios que se fundaron. Podemos pensar en el tiempo más reciente en personalidades como el padre MacGregor, padre Ricardo Morales, Vicente Santuc, jesuitas que han marcado la educación en nuestro país. Y luego, más recientemente, podemos pensar justamente en la fuerza y el impacto que tiene una institución tan grande como Fe y Alegría, ¿no?, que nosotros, los jesuitas, la hemos fundado, somos quienes la dirigimos a nivel nacional, pero en la que trabajamos y colaboramos con un grupo grande de personas, ¿no? Congregaciones religiosas femeninas, masculinas, laicos, laicas, con los que llevamos adelante estas instituciones. Entonces, para nosotros es una gran preocupación el tema de la educación, ¿no? Se supone que el Estado debería cumplir con una serie de tareas y de funciones que no viene haciendo, que no ha hecho. Y entonces, en realidad, desde lo que nosotros llamamos el continuo educativo, es decir, las distintas instancias en las que nosotros intervenimos en temas educativos, estamos tratando de aportar a lo que nosotros llamamos una educación para una cultura del encuentro, que es una de las prioridades de nuestro nuevo plan apostólico. Entonces, contamos con la educación pública, en la que participamos a través de Fe y Alegría. Contamos con educación privada. Tenemos 4 colegios privados en el Perú: el Colegio de la Inmaculada en Lima, el Colegio San José en Arequipa, el Colegio Cristo Rey en Tacna y el Colegio San Ignacio de Loyola en Piura. Y luego tenemos la Universidad Antonio Ruiz de Montoya,
y colaboramos y trabajamos cerca a la Universidad Católica y a la Universidad del Pacífico, ¿no? Es decir, que hay una intervención y una apuesta y un trabajo de parte de la Compañía de Jesús por apostar por la educación. Así es, Víctor Hugo. Es todo un tema. Sabemos perfectamente que es tarea pues, del Estado responder a este desafío tan grande, pero nosotros desde la sociedad civil, desde la iglesia específicamente, pues sin duda estamos dando todo nuestro esfuerzo para poder ayudar a este Estado, y no solamente al Estado como concepto gobierno, sino más bien a este Estado en un sentido amplio del que todos formamos parte, ¿no? Donde toda la sociedad civil hace parte, donde la empresa privada hace parte, y todos tenemos un rol, ¿no? Y entonces ahí el tema como les decía al inicio, el desafío de brindar acceso a una educación de calidad que tiene que ver con colegios ciertamente, pero también tiene que ver con universidades o con institutos técnicos, llamémosle educación superior. Yo te preguntaría, Víctor Hugo, desde la educación superior, ¿qué oportunidades están pensando para los jóvenes que por distintas razones, entre estas la problemática económica, pues puedan ellos finalmente lograr formarse como es debido para contribuir con este país y su desarrollo? Sí, por un lado está el tema de Fe Alegría, ¿no? Nosotros estamos comprometidos con la educación pública, tanto en Fe Alegría en realidad nosotros tenemos 82, 83 colegios que vendrían a ser el conjunto de colegios, es decir, inicial, primaria, secundaria, eh, pero además Fe Alegría cuenta con redes rurales que abarcan una mayor cantidad de escuelas y de colegios en distintas zonas rurales del país, tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Luego contamos con institutos, con CEPROS, con lo que se llama Educación Básica Regular, CEBAS. Entonces, ya Fe y Alegría más o menos acompaña o atiende a 232 instituciones educativas en el país, ¿no? Entonces, ahí hay una preocupación y hay un interés justamente por poder ayudar a que los proyectos y los programas que Fe Alegría está tratando de llevar adelante puedan, por un lado, permitir que mucha gente que no ha terminado el colegio concluya sus estudios escolares. Por otro lado, que pueda tener algún tipo de formación profesional que le permita insertarse en el mercado laboral, lo cual es importante. Y luego también tenemos el tema de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Nuestra universidad, desde su fundación como escuela, y que recoge la tradición además de la Escuela de Formación en Filosofía de los Jesuitas, tradicionalmente, apuesta por una educación de calidad y de valores y de formación, ¿no? Y muchas de las personas que participan de nuestra universidad también provienen de espacios con pocos recursos, ¿no? Entonces, digamos, hay todo un abanico de posibilidades en este continuo educativo que pueden ayudar a que mucha gente, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, puedan, por un lado, tener acceso a una educación de calidad, que creemos que es algo que todo el mundo se merece, y que además les permita formarse para ser buenas personas, buenos cristianos, buenos ciudadanos, para que puedan colaborar con la transformación de la realidad, ¿no? Lo que llamamos en términos de fe la construcción del reino, desde cada uno de los espacios en los que estén. Y fundamentalmente eso se lo escuchaba yo decir, recuerdo a un jesuita francés, a Pierre Corsé, es que tenemos que trabajar para tratar de romper estos círculos de pobreza y círculos de violencia en los que mucha gente está inmersa. Ciertamente. Y una de estas formas es innovar, la innovación educativa. Y la innovación educativa puede venir de la fuente pública como de la fuente privada. Y de hecho, hay un proyecto que nosotros estamos llevando a partir de este año y tiene un horizonte temporal de 5 años, en alianza con la empresa privada, en este caso con la empresa Schneider Electric, para poder llevar formación en educación
digamos, de compleja tecnología como son energía fotovoltaica, por ejemplo, con energía solar, y control de industrias 4.0, automatización o domótica, una serie de técnicas, ¿no? y de procedimientos bastante interesantes que se están llevando a jóvenes que estudian en nuestros CETPROS. Estos son CETPROS que son una suerte de institutos técnicos digamos, de origen público, pues a ellos estamos llevando esto, y también a colegios de Fe Alegría. Estamos llevando estas tecnologías para que estos jóvenes que viven en entornos vulnerables, que de pronto no tienen muchos recursos económicos, puedan acceder a esta educación de avanzada y puedan, por tanto, pues, ser mucho más empleables y ser mucho más competitivos en el mercado, ¿no? Entonces, con ese tema de innovación quisiera referir, no sé si Víctor Hugo al respecto tendrías algún comentario, y luego pasaría a contarles sobre uno de nuestros proyectos emblemáticos, que es el proyecto de becas universitarias. Víctor Hugo, no sé si habría algún comentario sobre esto. Yo creo que pasamos a lo siguiente porque parece que tengo un problema con el video. Sí, muy bien. Entonces voy ahora a hablarles de hecho, uno de los proyectos que Guillermo nos comentaba al inicio, ¿no? Ese es el proyecto de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que se llama Becas Universitarias, ¿no? Es el proyecto 45 de nuestra cartera 2023. Con este proyecto buscamos favorecer a 50 nuevos becados para el 2023, para que sean profesionales, y este proyecto tiene una inversión estimada en 500.000 soles, ¿no? Un movimiento de jóvenes que transforma sus vidas y comunidades, porque para nosotros y para este proyecto, la Universidad Antonio Ruiz Montoya, más que formar solamente o dar una beca, lo que quieren es finalmente formar agentes de cambio para que contribuyan con la sociedad, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es seguir brindando acceso a una educación superior de calidad, en este caso en la Universidad Antonio Ruiz Montoya, a jóvenes talentosos de todo el Perú. Y enfatizo en el término seguir brindando porque no es la primera vez que vamos a iniciar este proyecto. De hecho, ya se viene haciendo hace varios años, ¿no? Pero hemos querido destacarlo en este 2023 que se viene, justamente porque asumimos como desafío ese brindar acceso a la educación de calidad, ¿no? Por eso que queremos reforzar nuestro proyecto o nuestro programa de becas. Ahí ya se te ve bien, Víctor Hugo. Qué bueno tenerte. Esta iniciativa reconoce el esfuerzo entonces de jóvenes talentosos de colegios públicos y privados que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a una educación universitaria de calidad. Y básicamente este proyecto tiene 4 componentes. Tiene de un lado el componente de financiamiento, y que no se entienda financiamiento como el hecho de préstamo o crédito educativo, porque a veces existen programas de ese tipo, ¿no? En nuestro caso más bien creemos que no deberíamos comprometer tanto a jóvenes que apenas están pudiendo acceder a la educación de calidad universitaria. Esta es una donación íntegra que se hace a la persona que es sujeta del beneficio, ¿no? Pero no solamente con ese beneficio, digamos, económico de pagar la pensión, sino también el acompañamiento, ¿no? De hecho, el padre Rafael nos hablaba en su video inicial justamente de lo importante que era una formación integral, que ayude a este dominio de sí. Y para eso es importante en el proceso tener acompañamiento, tener guía, ¿no? Entonces eso es algo que hacemos de manera muy preponderante. Y luego también el tema de la empleabilidad. Siempre vamos a estar preocupados porque aquellos que sean parte del programa de becas tengan acceso a formación de habilidades para la empleabilidad, para que puedan colocarse en el mercado laboral o para que puedan también desarrollar sus propios emprendimientos. Y finalmente, como cuarto componente, está el mentoring, ¿no? El mentoring, en este caso, laboral. Nuevamente, para que puedan orientarte de la mejor forma, un plan de vida y un plan de desarrollo profesional. Este proyecto tiene vínculo con 2 de los ODS, en este caso el ODS número 4, que es educación de calidad, y el ODS número 10, que es la reducción de las desigualdades. Así también, esto guarda total consonancia con 2 de nuestras preferencias apostólicas universales. De hecho son 4, pero en este caso responde a 2. Al tema de trabajar con los jóvenes y el tema de acompañar a los excluidos, ¿no? Entonces, este es un proyecto que para nosotros es muy significativo, y quisiéramos, a propósito de esto, poder mostrarles también un video que creo yo resume bastante bien lo que venimos haciendo en este aspecto de las becas universitarias. Así que yo dejo de compartir para darle paso al equipo de comunicación que pueda por favor proyectarnos el video.
nombre es Valeria Scarglioni, tengo 21 años y actualmente estoy en el 10º ciclo de la carrera de periodismo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bueno, yo estudio en un colegio Fe y Alegría, específicamente el Fe y Alegría 29 en Ventanilla. Mi hermana menor estaba también estudiando en un Fe y Alegría y mi hermana mayor recién estaba empezando este camino universitario. En realidad la situación en mi casa sí era un poco compleja. La beca del señor Herranz me permitió a mí tener la oportunidad de estudiar en una universidad privada del nivel que lo es el Antonio Ruiz de Montoya. Recuerdo que con unas 2 compañeras pues nos tocó hacer como un proyecto social y nosotros escogimos visibilizar las historias y las experiencias de ancianos que vivían en una casa de reposo. A través de testimonios, de entrevistas y también una especie de voluntariado que nos apoyó para poder entrar. Una de las mayores satisfacciones que tenemos de este proyecto es que jóvenes de un colegio cercano acudió justamente por el contenido que nosotros habíamos venido difundiendo, ¿no? Nos dijo que habían visto las experiencias, habían leído sobre estos ancianos y querían colaborar con ellos. Actualmente me desempeño como practicante en ODP Jesuitas del Perú, específicamente en el área de comunicación y digital. Y bueno, creo que es, no sé, es como que increíble ver cómo la vida me sigue llevando por el camino del servicio, ¿no? Porque yo egresé de un Fe y Alegría, después pasé a una universidad jesuita y ahora siento que estoy de alguna forma retribuyendo lo que yo tuve la oportunidad de conseguir, ¿no? Como es el caso de la beca del señor Herranz. Estoy haciendo periodismo social, creo que siempre he tenido mucha afición con estas temáticas. La mayoría de por no decir todos mis proyectos en la universidad han estado vinculados siempre a visibilizar algunas problemáticas, pero más allá de eso creo que me gusta escribir sobre y para las personas. Me veo contando historias que valen la pena ser leídas, ¿no? Escuchadas también. Creo que las becas que ofrece el señor Herranz son una oportunidad para transformar la vida de muchos jóvenes que, así como yo, tienen estas ganas de salir adelante, de mejorar sus vidas y también mejorar las de otras personas. Yo creo en realidad que a través de una beca educativa, ya cambiando la vida de una persona, estás cambiando el rumbo de un país. Víctor Hugo, ahora sí se escucha. Querías compartirnos una reflexión, un comentario, me parece. Sí, sí, bueno, felizmente ya se me ve bien, parecía que estaba verde, creo yo, en la parte anterior. Siempre la tecnología nos juega malas pasadas. Sí, sencillamente, bueno, reforzar algunas de las ideas a partir del testimonio de Valeria que me parecen importantes, ¿no? En Fe y Alegría nosotros venimos analizando, por ejemplo, cuál es la realidad de la educación en el país. Y un poco los números que tú señalabas al principio son terribles. O sea, es la cantidad de niños y niñas que, por ejemplo, se encuentran ahora en estado de inicio en sus aprendizajes, ¿no? Cuando antes de la pandemia estaban acercándose a logros, ¿no? Que son como los modos en los que se va midiendo el avance de los aprendizajes de los alumnos. Y entonces, en realidad, es casi como si se hubiesen perdido 2 años, pese a que ha habido un esfuerzo muy grande, en el caso de Fe y Alegría, por lo menos, de los educadores, de los profesores que han ido a buscar a los niños a sus casas, a sus familias, han estado detrás de ellos, los tutores han hecho un trabajo impresionante. A pesar de eso, hay como un retroceso. Entonces, es importante que reforcemos cada uno de estos programas, ¿no? Muchas de las personas que provienen de espacios con dificultades económicas no tienen acceso a una posibilidad de educación, ¿no? El testimonio que hemos escuchado es una muestra de ello, ¿no? Y creo que yo pensaba cuando escuchaba el testimonio y pensaba en alguien que seguramente muchos de nosotros conocemos, y es en Moncho, ¿no? El padre Moncho es alguien que por muchos años y hasta el momento sigue insistiendo y ha seguido insistiendo en el tema de conseguir becas para poder ayudar a que
personas con dificultades económicas diversas puedan acceder a una educación de calidad. Entonces, yo creo que es importante reconocer y recoger este trabajo, este esfuerzo que ha hecho mucho por tanto tiempo y que creo que nosotros, tanto desde la Compañía de Jesús, desde la Oficina de Desarrollo ODP, justamente queremos seguir potenciando, ¿no? Por ahí alguien preguntaba sobre las carreras en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Hay una diversidad de carreras, algunas más vinculadas a las ciencias sociales. La universidad nace como una escuela, y la escuela estaba pensada para formar a los jesuitas que estamos en formación. Entonces estaba centrada inicialmente en estudios de filosofía. Y luego, porque el tema educativo es un tema fundamental para nosotros, también se incorporó la carrera de pedagogía para poder formar educadores de calidad que puedan colaborar justamente en la educación. Ahora las carreras se han diversificado, tenemos comunicaciones, ciencia política, psicología, tenemos ingenierías, tenemos derecho. Entonces hay como una diversidad de carreras, ¿no? Para tratar de responder a alguno de los colaboradores que hacía esa pregunta. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a ambos. Estamos con el tiempo justo. Yo creo que con esa pregunta pasamos ahora al segundo desafío. Y el desafío que queremos ahora tocar es el desafío social, ¿no? Entonces, no sé si podemos pasar, por favor. Gracias. Sí, claro que sí. Vamos entonces ahora con nuestro bloque social, ¿no? Y aquí también tenemos un desafío muy importante, que lo hemos resumido en acompañar aún más de cerca a los más vulnerables. Y para esto yo quisiera comenzar, Víctor Hugo, comentándote lo siguiente, ¿no? Las encuestas de opinión pública nos suelen ayudar a tener una aproximación sobre aquello que se vive y se siente en nuestras calles, ciudades y pueblos. Y ciertamente, pues, la corrupción, la inseguridad ciudadana y las crisis, las tantas crisis que vivimos en el país, políticas, económicas y de otros tipos, suelen encabezar la lista de estas problemáticas. Pero puntualmente, quisiera detenerme respecto a la crisis y a la exacerbada polarización política, ¿no? Que afianza las distancias que nos separan muchas veces entre peruanos. Y en ese sentido, quisiera preguntarte, ¿qué se propone desde la Compañía de Jesús para cortar estas distancias que nos separan y que terminan por dificultar la construcción de un proyecto colectivo como peruanos, ¿no? De un país que pueda finalmente salir de las vías de desarrollo y lograr el desarrollo que tanto deseamos, ¿no? Para que haya pues menos pobreza, menos desnutrición, menos deficiencias, finalmente menos desarrollo en nuestra gente. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto? Estaba sin audio, ahora sí. Gracias, Gianfranco. Quizás retomar algo que mencioné hace un ratito y tiene que ver con nuestras prioridades. Es decir, a veces nosotros los jesuitas hablamos muy rápido de cosas que asumimos que todo el mundo conoce. Nosotros, en la Compañía de Jesús en el Perú, como han señalado, hay 48 instituciones que son promovidas por la Compañía de Jesús en todo el país, en las distintas regiones de nuestro país. Y somos una institución con presencia en distintas partes del mundo y procuramos tener un planeamiento estratégico también de nuestra parte, es decir, en términos apostólicos, ¿no? En términos de nosotros queremos servir, queremos ayudar, queremos tratar de aportar desde nuestra experiencia en temas educativos, en temas sociales, en temas pastorales, al desarrollo del país, al crecimiento de la iglesia, pero para eso hay que hacerlo de manera más o menos organizada, ¿no? Orgánica. Entonces nosotros hemos iniciado un proceso hace un tiempo para poder planificar nuestro trabajo apostólico. Y en esa planificación, en la que hemos incorporado a todo el cuerpo apostólico, ahí otra vez se traba perdonen la imagen, no sé qué pasa cuando hay un efecto que yo no he tocado mi computadora por si acaso. Pero las prioridades que hemos establecido
son 5, y la primera es, la hemos denominado educación para una cultura del encuentro. Educación, ¿por qué? Porque la educación es algo fundamental en la misión de la Compañía de Jesús. Y cuando hablamos de una cultura del encuentro es justamente porque percibimos que por distintas razones no nos estamos encontrando los peruanos, ¿no? Ya sea porque pensamos de maneras distintas en términos políticos, porque venimos de distintos espacios socioeconómicos, porque hablamos distintas lenguas en nuestro país, por distintas razones, por nuestro color de piel, por situación de ser varones o ser mujeres, por estar en la costa o en la sierra o en la selva, en fin, por lo que fuere, lo real es que no nos estamos encontrando, no nos estamos entendiendo, no estamos siendo capaces de dialogar. Y esa es una preocupación para nosotros como Compañía de Jesús, porque creemos que es importante que nos sentemos en un mismo espacio, en una misma mesa, aunque pensemos distinto, aunque tengamos modos de hacer, que nos sentemos y que dialoguemos, porque lo que todos buscamos en principio, lo que todos deberíamos querer es desarrollarnos, es crecer, es ayudar a que la gente que vive en situaciones de exclusión ya no viva en situaciones de exclusión. Cuando nosotros hablamos de opción por los pobres, por ejemplo, ¿no? Optamos por trabajar con aquellos que son más pobres, pero porque queremos que dejen de ser pobres, porque queremos que tengan acceso a una serie de derechos y de situaciones que les permitan ser más felices, vivir con más tranquilidad, ¿no? Y lo queremos hacer desde lo que nosotros somos como Compañía de Jesús, es decir, partiendo de aquello en lo que creemos, ¿no? Nosotros creemos que Dios nos ama y nos ha creado como hijos e hijas suyas, ¿no? Es decir, San Ignacio de Loyola insistía en que somos criaturas de Dios. Y entonces ya eso nos permite tener un sentido de dignidad y de respeto y de valoración de las otras personas, ¿no? Entonces, todos nuestros trabajos apostólicos apuntan o deberían apuntar a que nos podamos encontrar. Así es. Y fíjate, Víctor Hugo, para compartir con los compañeros que nos escuchan, que una de las cosas, digamos, buenas que hemos podido sacar dentro de todo lo malo que ha sido la pandemia y que sigue siendo la pandemia, ha sido que hemos podido pilotear un proyecto que nos permitió acercar a niños de diferentes zonas del país. Fue muy bonito ver cómo en una misma sala Zoom teníamos a un niño del Cusco, Quispicanchi, con un niño del Amazonas, con un niño de Lima, un niño de Piura y un niño de Tacna. Y entonces, cuando estos niños se presentaban y decían, mira, que yo soy de esta parte del mapa y yo soy de esta otra parte del mapa, lo que sucedió automáticamente fue que las clases de geografía dejaron de ser clases y dejaron de ser aburridas, dejaron de ser tarea, para convertirse en una especie de mapa donde yo encontraba a mi amigo o a mi amiga, ¿no? Entonces veían con mayor interés, con mayor cariño, esa diversidad de las cuales ellos mismos no eran muy conscientes. Digamos, estamos hablando de niños entre 8 y 12 años los que participan en este programa, se llama Mi Ventana al Mundo, por cierto, lo hemos piloteado recién este año y los resultados que hemos tenido han sido realmente muy buenos. Y justamente lo hemos hecho en esta lógica, de ir acortando las distancias que nos separan, geográficas, sociales, existenciales, vamos, de todo tipo, ¿no? Y la idea es que podamos construir un proyecto más articulado, ¿no? De mayor encuentro con el otro, que me es diferente, y aprender a valorar la diversidad que tenemos. De hecho, yo me acuerdo mucho de un niño cómo se quedó de maravillado al ver la vestimenta típica por una fiesta local de Quispicanchi, diciendo qué bello era eso que tú vestías, ¿no? Entonces, ese tipo de encuentros me parece que va abonando a nuestro proyecto. La compañía trabaja con todos los grupos etarios y siempre pone foco en este tema del encuentro de unos con otros, pero con los niños creo que va a ser una estrategia muy importante hoy por hoy para poder realmente darle la vuelta a este problema que tanto nos aqueja como nación. Sí, y hay una cosa que yo creo que es importante resaltar, es que la apuesta de la educación, estamos
en realidad estamos hablando de lo educativo, de lo social, de lo pastoral, y todo eso se mezcla, ¿no? Aunque hablemos, se ha dividido, digamos, este diálogo en estos como sectores, en realidad todo eso está integrado, ¿no? Porque el modo en el que nosotros tratamos de acercarnos y acompañar la misión es de manera integral. Entonces, lo que tú decías me hacía pensar en la propuesta educativa de la Compañía de Jesús, ¿no? Por ejemplo, yo hace varios años fui espiritual en el Colegio de la Inmaculada y era espiritual de los mayores, estaban en tercero, cuarto y quinto. Y teníamos una experiencia en la que nos íbamos, se llama Fuera de la Jaula. Entonces íbamos con los chicos de cuarto o de quinto de secundaria a Ayacucho, a una zona un poco alejada, de Pampa Cangallo hacia arriba en realidad, ¿no? El corredor hacia Chuchi. Y los chicos se quedaban, o sea, nos quedábamos en las comunidades durante 10 días más o menos, y trabajaban en el campo, salían a trabajar con los vecinos, con la gente de la comunidad. En las mañanas iban a la chacra y en las tardes trabajaban con los niños, hacían dinámicas, jugaban, les ayudaban en sus tareas. Para mí era impresionante cómo habían chicos que vivían en Surco, en San Borja, en La Molina, y que un año después o 2 años después se seguían enviando cartas con las señoras que los habían atendido, que les habían dado de comer, que les habían cuidado, habían estado cerca. A esos chicos no se les olvida Ayacucho, no se les olvidan las personas con las que se han cruzado en la vida. Y eso es lo que desde los distintos espacios de la educación que promueve la compañía tratamos de hacer. Genial. Mira, otro de los problemas sobre los que tal vez se habla menos, pero que también aparecen con frecuencia en esas encuestas que referí antes, y también en ciertos debates públicos, son pues la pobreza persistente, ¿no? Que hoy tenemos más pobres que antes, de hecho, y la violencia, ¿no? Especialmente la violencia de género, los feminicidios. ¿Qué se viene haciendo, Víctor Hugo, desde la compañía para hacer frente a estos problemas tan complejos y que, como digo, no siempre se visibilizan con suficiente claridad? Sí, ahí hay un tema también muy, muy complejo de violencia, digamos, que se da en distintos espacios de nuestro país y sobre todo, bueno, en algunos espacios más que en otros. Nosotros tenemos distintos centros sociales, ¿no? Así como tenemos, yo hablaba hace un rato del continuo educativo, ¿no? Colegio, educación pública, Fe Alegría, educación privada, educación universitaria. Al mismo tiempo nosotros tenemos una serie de centros sociales. Los más antiguos tienen 50 años por lo menos, ¿no? En Cusco, en Piura. Y hay algunos de nuestros centros que trabajan justamente con mujeres adolescentes. Un fenómeno muy, muy, muy grande es que hay muchas mujeres adolescentes embarazadas en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo las acoges? Entonces, hay dos instituciones, por ejemplo, una en Quispicanchi. Quispicanchi es una provincia de la región Cusco, y en Tacna, sobre todo que trabajan en este campo, y es cómo acompañan estos procesos, ¿no? De chicas que muy jóvenes, porque salen embarazadas, pues ya dejan de ir al colegio, no pueden conseguir trabajo fácilmente, quedan estigmatizadas, sufren igual situaciones de violencia o de abuso, se someten a una serie de situaciones porque no tienen pues acceso a la educación, qué sé yo. Entonces, creo que este trabajo por educar, por formar, por tomar conciencia, creo que puede como ayudar a que estas realidades complicadas con las que vivimos en nuestra sociedad continúen. A propósito de eso, entonces, Víctor Hugo, de estos hijos, de estas madres adolescentes,
tenemos un pequeño video en la voz de Karen Farfán, que es la directora de nuestro centro social en Cusco, que se llama Guaira, para hablarnos de ese tema. Así que le pediría, por favor, al equipo de comunicaciones que nos proyecte en ese video. El programa institucional de Asociación Guaira, denominado Huiñasunchis, palabra en quechua que significa creceremos, brinda atención a madres adolescentes y madres jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de 3 líneas de intervención. La de atención extrajudicial y legal, que está logrando la restitución de sus derechos frente a situaciones que vulneran la vida, la dignidad de ellas y de sus hijos. La línea de atención psicosocial, que busca el fortalecimiento de la autoestima, el reconocimiento y valoración de sus derechos sexuales y reproductivos, el fortalecimiento de la relación afectiva madre-hijo y la narración de sus historias de vida desde el perdón. La tercera línea brinda formación en talleres de emprendimiento para lograr la independencia económica. Es a través de esas estrategias que consideramos que las madres pueden hacer frente a situaciones adversas de desigualdad como la violencia de género. Una de las manifestaciones más dolorosas que puede haber seguramente en la vida de las mujeres es la violencia sexual, ¿no? Y muchas veces es esta violencia sexual la que pues deriva, ¿no? en estos embarazos no deseados y luego en situaciones de madres que apenas tienen 14, 15 años y que se ven en la imperiosa necesidad de mantener un hijo o una hija. Este proyecto sobre el cual Karen nos habla es porque hay una realidad creciente en la zona de Quispicanchi, Cusco, donde esto ocurre. Y muchas veces estas señoritas, madres, adolescentes, fueron ultrajadas justamente en campamentos mineros o de tal ilegal, justamente en la zona de la selva. Luego retornan a su pueblo, en la zona de Quispicanchi, donde hay varios pueblitos ahí, como Andahuelías, Huaro, Urcos, Ocongate, Marcapata, zonas quechohablantes además. Esto mismo también ocurre en otras zonas del país, no solamente ahí en la zona de los Andes, en la zona de la selva, también ocurre en el sur del país, como lo adelantaba Víctor Hugo. En Tacna tenemos un proyecto en esta misma línea, muy importante, y de hecho es la primera obra que ha trabajado este tema. Y ahora para el 2023 también se nos presenta el mismo caso para Piura. ¿Es que acaso los números están ahí y no nos hemos dado tanta cuenta? Pero bueno, cuando uno está cerca de la realidad, pues va viendo las necesidades y va dando respuestas, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos ido haciendo desde la compañía en este sentido, a través de nuestros centros sociales. Quiero hablarles ahora de un proyecto emblemático que justamente es sobre este mismo tema, el tema de las madres adolescentes, un proyecto que nos va a ayudar a este desafío, ¿no? De acompañar más de cerca a los más vulnerables. Y entonces, aquí lo que tenemos es el proyecto Madres Adolescentes, el proyecto número 8 de nuestra cartera, que busca que 60 madres adolescentes tacneñas y sus hijos reciban atenciones especializadas durante todo el 2023. Este proyecto tiene un costo, digamos, una inversión necesaria de 80.000 soles, ¿no? Y acá los beneficiarios no son solamente las madres, sino que por supuesto también son los hijos. Y en muchos casos también entran a taller otros actores de la familia, ¿no? Cuando esta madre tiene la suerte de contar con más familiares o amigos que estén junto con ella en este proceso. Abandonar la escuela, caer en la pobreza y el desempleo, como decía Víctor Hugo, ¿no? Y sufrir problemas de salud mental son algunos de los riesgos que están presentes cuando una mujer joven está en la situación de ser mamá. Queremos garantizar que las madres adolescentes reciban el apoyo social, emocional, médico y académico adecuado, porque es esencial para ellas y para el futuro de sus bebés. Lo que más les importa a los niños es lo que hacen sus padres, no es la edad necesariamente que ellos tengan, ¿no? Cuando los padres crían de manera cariñosa, cálida, sensible, receptiva y flexible, los niños crecen y se desarrollan bien. Y a eso es a lo que nosotros queremos llegar, ¿no? A ese sano desarrollo y crecimiento de los niños y niñas de nuestro país. Este proyecto contempla 4 componentes. Está el vínculo afectivo en un primer lugar, que es fundamental trabajarlo esto de la psicología. Hay especialistas que se encargan de esta dinámica de una madre de 14, 15 años con un prácticamente recién nacido. También hay un tema de defensoría de derechos muy importante, porque en muchos casos pues hay demandas que son totalmente justas para que la madre pueda tener recursos suficientes que puedan ayudar a la manutención del hijo.
el acompañamiento psicológico también es fundamental. Es fundamental porque imagínense una niña de 15 años ante esta situación y toda la presión que tiene encima, definitivamente eso también afecta a las emociones, los sentimientos. Y cuidados y medios de vida. Hay una forma especializada de cuidar a los niños cuando son pequeños que no necesariamente todos sabemos, y menos si somos adolescentes. Entonces, este proyecto es uno de los que nos interesa mucho poder desarrollar en el 2023 y hacerlo además no solamente focalizado en Tacna, sino que tener un programa nacional articulado con lo que hace Tacna, el Centro Cristo Rey de Tacna, con lo que hace Guaira en el Cusco y lo que haría también nuestra obra CANAT en la ciudad de Piura. Víctor Hugo, sí. Sí, gracias, Gianfranco. Una cosa que quería precisar, quizás me quedé pensando hace un rato en medio de estos problemas para que se vea bien la cara del provincial. Hace un rato en el chat, cuando se hizo la presentación inicial en general de algunos de los proyectos, alguien preguntaba, ¿acaso son solamente 600 personas las que necesitan ayuda en Ayacucho? Lo mismo podrían preguntar aquí cuando aparece un número más pequeño de beneficiarios, ¿no? Hay que entender, yo creo que habría que explicar. Nosotros tenemos hay 48 instituciones promovidas por la Compañía de Jesús. La mayoría de estas instituciones no reciben recursos. Es decir, una cosa es para empezar, todas las instituciones de la Compañía de Jesús son sin fines de lucro, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante como aclararlo, ¿no? O sea, nosotros no nos beneficiamos de ninguna de las instituciones que promovemos, ¿no? Un colegio privado, por ejemplo, recibe una serie de pensiones que sirven para el funcionamiento del colegio. Si hay un jesuita que trabaja en ese colegio, recibe una remuneración por su trabajo y ese es el único ingreso que recibe de esa institución. Pero porque es una institución privada. Pero la mayoría de las instituciones que promueve la Compañía de Jesús no son privadas. Es decir, no reciben por ejemplo, los centros sociales, todos estos programas que se tienen con madres adolescentes o con distintos espacios, no se cobran. O sea, es decir, son completamente o en su mayor parte gratuitos. Pero hay un equipo de gente que trabaja, hay una serie de actividades que se promueven y eso implica un financiamiento, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestras instituciones no reciben ningún ingreso. Por eso es que necesitamos de la colaboración de todos ustedes y de las personas que quieran colaborar con nosotros. Y ya dentro de cada institución, cada año se establecen una serie de proyectos. Es decir, en Ayacucho hay muchas más necesidades, en Urcos, en Quispicanchi hay muchas más necesidades, en Tacna hay muchísimas más necesidades. Pero las instituciones de la Compañía de Jesús establecen un determinado proyecto. Es decir, queremos trabajar con 600 personas para poder potenciar tales tareas. En este caso, queremos atender a un grupo determinado de mujeres, adolescentes, con las que queremos realizar un tipo de trabajos y para eso necesitamos este proyecto y para eso necesitamos una cantidad determinada de fondos, ¿no? Eso me parece que es importante como precisarlo, explicarlo, porque de repente nosotros lo entendemos así, pero con quienes estamos dialogando, quienes nos están escuchando, no necesariamente tienen esta comprensión más amplia de cómo funcionan las instituciones, ¿no? Entonces, como para responder a la pregunta que se nos había hecho hace un rato, a partir de lo de Ayacucho, aprovecho ahora, justamente cuando veía los números y decía esto podría como generarnos un poco de confusión, ¿no? Espero haber sido más o menos claro y más bien no haber enredado más las cosas. Fantástico, Víctor Hugo. Sí, yo creo que ha sido suficientemente claro, se entiende. Como tú bien dices, nosotros, claro, ya estamos aquí inmersos y de pronto estos detalles no son suficientemente claros para los demás, ¿no? Pero efectivamente así funcionamos nosotros, por eso es que cada proyecto tiene un número acotado de beneficiarios, ¿no? Y entonces, sobre este tema de las madres adolescentes y el cuidado de estos bebés, quiero también invitarlos a ver un vídeo, también corto, sobre el trabajo que hace el Centro Cristo Rey de Tacna con estas madres. Así que al equipo de comunicaciones le pediría que por favor proyecten este video.
MAPI es un programa social en el cual ayudamos a mujeres, adolescentes y bueno, sus parejas también, ¿no? Desde los 13 años hasta los 22 años de edad, en el cual nosotros lo que buscamos es poder fortalecer el vínculo entre la madre y el hijo, porque creemos que cuando la madre tiene una relación fuerte con su hijo va a poder hacer lo necesario para cubrir las necesidades básicas de su hijo. Y dentro de estas necesidades están las necesidades emocionales, donde ella le da afecto, donde ella le da cariño, seguridad y protección, que es lo que todo niño necesita para desarrollar su autoestima y así poder explorar y desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Eso es lo que buscamos, y que de esta forma se pueda prevenir a largo plazo que se vuelva a repetir una historia de embarazo precoz o embarazo adolescente. Para fortalecer el vínculo entre la madre y el hijo, hacemos sesiones psicoeducativas 2 veces por semana, y también si es que tenemos mayor demanda hacemos más sesiones. Lo que hacemos en estas sesiones es poder estimular al niño para que pueda desarrollar sus capacidades psicomotoras gruesas, psicomotora fina, el lenguaje y el desarrollo social. Y cuando la madre estimula a su hijo, también se vincula mucho más con él, pasa mucho más tiempo con él, y todos estos ejercicios lo puede aplicar en su casa, en el cual también de esta forma nos asegura de que va a tener un vínculo mucho más fuerte con su hijo. Bueno, ahora sí, muchas gracias por lo que nos han estado comentando, por el diálogo, por la explicación. Creo que con todo lo que nos han estado diciendo, pues el público que está presente tiene más claro todo lo que hacemos y la manera que se hace, ¿no? Aquí tengo una pregunta que me dice, hay muchas labores en el campo de lo social, ¿no? Que está viendo que todo lo que se hace en el campo de lo social en el Perú, ¿no? Se realizan diferentes iniciativas, y pregunta, ¿cuáles creen que son los aspectos más resaltantes que se toman o debieran tomarse en cuenta en la intervención de los jesuitas? ¿Quién se anima? Madre provincial se anima. Sí, Lo vemos bien. Ya hace un ratito señalaba que tenemos algunas prioridades. Nosotros hemos definido 5 prioridades en nuestra planificación apostólica. Una es educación para una cultura del encuentro. La segunda es la opción por los pueblos originarios. La tercera es la promoción del discernimiento vocacional. La cuarta es que tiene que ver con la renovación de nuestro servicio de la fe. Y la quinta tiene que ver con una promoción de una conciencia de ecología integral. Entonces, esos son como nuestras 5 precisiones, ¿no? Aquellos como ejes que queremos, donde queremos priorizar nuestra atención. Podemos hacer muchas cosas, hay muchas cosas por hacer, no lo podemos hacer todo, pero queremos como enfatizar eso. Entonces, si pensamos en lo social, para nosotros es bien importante el trabajo con los pueblos originarios. ¿Qué llamamos pueblos originarios? Nosotros tenemos 3 presencias importantes. Una en la zona de la Amazonía. En la primera presentación que hizo Guillermo, presentó allí el mapa de la región Amazonas. En la región Amazonas hay una provincia que se llama Condorcanqui. La provincia de Condorcanqui es la que está justo en la frontera con el Ecuador. Esa zona está habitada por los pueblos Aguajún y Huampis, lo que antes se denominaba Guaruna y Huampisa. Los nombres más exactos son Aguajún y Huampis. Y toda esa parte forma parte justamente del Vicariato San Francisco Javier del Marañón, que está encomendado a los jesuitas. Es decir, somos los jesuitas los que estamos en esa zona junto con algunas congregaciones religiosas femeninas. Allí hay un trabajo importante a realizar, desde la parroquia de Santa María de Nieva, desde un centro social que se llama Saipe y desde un centro de espiritualidad Tunanza, que son como los espacios desde los cuales nosotros queremos intervenir y acompañar el trabajo de toda esa zona. Allí también hay un instituto Fe y Alegría que llevan las esclavas del Sagrado Corazón. Luego hay un colegio de Fe y Alegría que llevan las siervas de San José. Y luego hay una misión en Huampami, que es el río Cenepa, justo el río que
da directamente hacia el Ecuador, allí donde fue el conflicto con el Ecuador hace varios años, y allí tienen presencia unas hermanas, la compañía misionera, que además tiene trabajos pastorales y educativos, ¿no? Si nos preguntan cuáles son como nuestros acentos, ese es uno de ellos, ¿no? O el trabajo que hacemos en Quispicanchi. Quispicanchi es una provincia dentro de la región Cusco. Esta es la provincia de Cusco, la provincia de Quispicanchi está justo hacia arriba. Allí nosotros tenemos presencia en la zona de Andahuaylillas, Urcos, Ocongate, Marcapata, toda esa zona, que es zona andina, donde hay muchas situaciones de exclusión y de necesidad. Nosotros atendemos todas esas parroquias. Y a partir de las parroquias tenemos distintas intervenciones, comedores que se han potenciado mucho durante la época de la pandemia, o distintos trabajos que buscan atender a las personas excluidas, y eso es uno de los programas que han presentado ahora, que el video, no el último de Tacna, sino el anterior. Y luego tenemos otra presencia en Ayacucho, en Huamanga, en la capital, y en Pampa Cangayo. Entonces, digamos, en estos tres espacios, estos tres puestos de misión, nosotros estamos tratando de atender lo que significa la opción por los pueblos originarios, ¿sí? Que creemos que es justamente uno de los énfasis que queremos realizar en esta búsqueda de construir un país que pueda encontrarse y dialogar de mejor manera. No sé si eso responde más o menos la pregunta, Lucila. Sí, gracias. Y creo que acá hay una pregunta que nos hace Diana Catalina, que puede complementar toda esta maraña que a veces puede ser complicada de las personas que están de fuera, entender cómo funcionan, ¿no? A ver, Catalina nos dice, ¿cómo se organizan las obras sociales? Pregunta si es a través de ONGs por proyecto, o por fundación, o por apostolado en las parroquias. Anda un poco ahí enredada y creo que sí sería bueno aclararlo. Sí, a ver, dentro del conjunto de las instituciones que nosotros tenemos, por eso decía que, claro, nosotros, como para entender mejor, hablamos de lo social, lo educativo y lo pastoral, pero en realidad están como muy integradas, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos colegios privados, tenemos la Oficina Nacional de Fe y Alegría, que funciona como una pequeña oficina que da servicios a nivel nacional, y luego nosotros los jesuitas nos hacemos cargo de algunos colegios de Fe y Alegría, pero no de todos. La mayoría de los colegios de Fe y Alegría los atienden religiosas o laicos y laicas, ¿no? Y tienen un acompañamiento desde la Oficina Central de Fe y Alegría. Luego tenemos centros sociales. Los centros sociales funcionan como ONGs, es decir, son organizaciones no gubernamentales, no pertenecen al Estado, pero tampoco son con fines de lucro. Entonces tienen como esa condición. Y luego nosotros tenemos las parroquias. Las parroquias, a su vez, también tienen intervención social. Entonces nuestra intervención social se da a través de todo el conjunto. Lo educativo tiene intervención social. Los centros sociales propiamente entendidos como con intervenciones sociales también intervienen socialmente, y las instituciones pastorales también tienen intervención social. Pero eso es más o menos como estamos organizados. No sé si Gianfranco quiere precisar o añadir algo. Bueno, ahora sí ya se terminó de confundir todo. Es verdad, lo que pasa es que está todo integrado. Y entonces, claro, el centro social hace de social y también hace de educativo. Tiene una labor de educación popular, ¿no? Y luego, en la base de todo, está la espiritualidad ignaciana. Por más que no sea una parroquia, que no sea un templo, hay un tema espiritual también, ¿no? Entonces, sí, Víctor Hugo, ¿querés decir algo más? Sí, pero yo creo que la pregunta iba más al tema de la organización, ¿no? Que es una buena pregunta en realidad, porque es así como para que entiendan un poco la complejidad de lo que significa acompañar la misión. Claro, el trabajo del provincial es justamente acompañar todo ese conjunto de instituciones. Entonces, cuando yo visito los lugares en los que estamos presentes, yo a veces me encuentro con especies de directorios que hay en los centros sociales, pero me encuentro también con las parroquias y sus consejos directivos o sus equipos parroquiales, el programa social Casitas. Ahora respondemos esa pregunta. Entonces,
digamos, pero todos los proyectos, a ver, para entenderlo, tenemos 48 instituciones y cada institución funciona con algunos proyectos. Estos proyectos pueden ser educativos, estos proyectos pueden ser sociales, estos proyectos pueden ser pastorales. Entonces, hay instituciones educativas que tienen proyectos educativos, proyectos sociales y proyectos pastorales. Hay instituciones sociales que tienen proyectos sociales, proyectos educativos y también proyectos pastorales. Y hay instituciones que son netamente pastorales, como una parroquia, que también tiene proyectos educativos, proyectos sociales y proyectos pastorales, es decir, el conjunto. Casitas es un programa dentro de algunas instituciones. Entonces, por ejemplo, hay una institución en el Agustino que se llama SEA, es Servicios Educativos El Agustino. Dentro de las distintas intervenciones que tiene SEA, una de sus intervenciones es el programa Casitas. No sé si con eso más o menos... Perfecto. Y en la misma ciudad de Lima tenemos a otra obra en Pamplona Alta que se llama PEVAL y que dentro de sus intervenciones, que son varias, también una de las líneas es Casitas. Y lo mismo en Cusco, y lo mismo en Arequipa, y lo mismo en Piura, lo mismo en Tacna. Ese es un programa, en este caso, nacional, compartida por varias de nuestras 48 obras. Es complejo, nosotros lo sabemos, pero es parte justamente de esta riqueza y diversidad que tiene la compañía, pues, en el país. Más de 400 años, Víctor Hugo. Entonces, no es para menos. Casi 500 más bien. Y luego, por eso es importante el que podamos contar con la colaboración de las personas. Muchas de nuestras instituciones, muchos de los trabajos normalmente se han llevado a cabo gracias al aporte de donantes externos, es decir, fuera del país, ¿no? Bueno, ustedes, quienes conocen a los jesuitas, saben que en el Perú, en la provincia jesuita del Perú han habido y hay todavía jesuitas de origen español, jesuitas de origen estadounidense, jesuitas de origen francés en general, por ahí algunos otros más. Por muchos años nosotros hemos recibido apoyo de benefactores del extranjero, que son los que nos han ayudado a fundar estas instituciones, a promover estos proyectos, a colaborar en la educación, en los trabajos sociales, en los trabajos pastorales, en cada uno de los lugares en los que estamos. Pero nosotros también necesitamos el apoyo de quienes quieran colaborar con nosotros en nuestro país, ¿no? Es decir, cada vez es más difícil conseguir recursos en el exterior porque el Perú, aunque estamos todavía en una situación crítica y de hecho, después de la pandemia y con todas las crisis políticas que tenemos, el tema económico es muy complicado, ya no estamos en la situación en la que estábamos probablemente en los años 80 o 90. Entonces, muchos de los recursos a nivel internacional están siendo destinados a otros lugares con mayores necesidades que nuestro país. Y luego también creemos que tenemos que caminar hacia una cultura de la solidaridad, es decir, en la que todos nos hagamos responsables de lo que queremos hacer en el país y cómo queremos colaborar y cambiar las cosas en nuestro país. Entonces, esta iniciativa y estos trabajos que estamos haciendo, el trabajo que realiza la ODP, fundamentalmente la ODP es una oficina del gobierno provincial, ¿no? Es como el brazo de la Compañía de Jesús en el Perú, que lo que hace es generar estos espacios para generar una cultura de la solidaridad, para podernos ayudar a conseguir fondos sobre los que tenemos que ser responsables, sobre los que tenemos que hacer rendición de cuentas, para poder verdaderamente atender las necesidades que queremos atender. Muy bien, clarísimo entonces. Nos vamos aclarando. Creo que sí, nos vamos aclarando. Bueno, tenemos que seguir avanzando. Disculpen, podríamos quedarnos aquí mucho rato hablando porque es un tema complejo, pero el tiempo siempre es ingrato. Entonces, pasemos por favor ahora sí al desafío pastoral. ¿Qué nos pueden contar sobre todo el tema pastoral? Perfecto. Vamos entonces, Víctor Hugo, con el tercer desafío que hemos planteado dentro del sector pastoral y que hemos nombrado tal y como lo nombra nuestro plan apostólico provincial, ¿no? Este plan estratégico interno que tú mencionabas tiene como título cuarta prioridad, que es renovar nuestro servicio de la fe. Y es que la Compañía de Jesús, en esencia, como todos ustedes saben, es una congregación religiosa. Y ahí hay un trabajo muy importante de evangelización.
Entonces quiero iniciar este bloque con un pequeño vídeo, que en este caso será en la voz del padre José Luis Gordillo, quien es el director del Centro de Espiritualidad Ignaciana aquí en la ciudad de Lima. Adelante con el video, por favor. ¿Crees que puedas hablar con una planta de la misma manera en que hablas con Dios? Esta fue una pregunta que me hizo un amigo exegen hace muchos años en Santa María de Nieva. Mi respuesta fue, no, no es posible. Las plantas son seres vivos, pero nos relacionamos con ellas de una manera distinta. Me quedé pensando todo el tiempo porque la respuesta que me dio este amigo fue, entonces, ¿cómo puedes explicar que Moisés hablara con la zarza ardiente? Soy José Luis Gordillo, trabajo actualmente en el Centro de Espiritualidad Ignaciana en Lima, y la presencia de los catequistas etzenjins en la Amazonía peruana, en Condorcanqui, en Santa María de Nieva, en el Cenepa, en el Río Santiago, ha sido fundamental en mi vida. Gracias a ellos he podido encontrar una imagen diferente de Dios que actúa siempre de la misma manera, amándonos, queriéndonos, salvándonos, aunque estemos en distintas culturas. Gracias a Dios por los exégenes del Vicariato de Jaén. Muy bien, entonces abrimos este bloque con este tema que nos invita a reflexionar José Luis, ¿no? Sobre el tema de los exégin. ¿Quiénes son los exégin, Víctor Hugo? ¿Cuál es su misión? ¿Qué hacen los jesuitas en el Perú en materia, pues, de lo que es propio de una congregación religiosa, ¿no? Como normalmente se entiende, ¿no? El tema de los sacramentos y demás. Sin micrófono estás. Ok, ahí hay varias preguntas que responder. Espero que no se aburran un poco, que estoy siendo como tratando de explicar en detalle algunos puntos, pero creo que pueden ayudarnos a todos como a tener una visión más amplia de lo que significa esta misión de la Compañía de Jesús en la que todos nosotros queremos colaborar. Por un lado está el tema del servicio de la fe que tú decías. Como les había dicho hace un momento, de las 5 prioridades apostólicas que nosotros hemos planteado para los próximos 8 años, es decir, en los próximos 8 años nosotros queremos enfatizar esas 5 prioridades apostólicas. Una de ellas es la renovación de nuestro servicio de la fe. La Compañía de Jesús la funda San Ignacio con un grupo de compañeros, primero porque sienten el llamado de Jesús, por eso le ponen el nombre de Compañía de Jesús. Tienen la osadía de llamarla con el nombre de Jesús. Es decir, y se hacen llamar compañeros de Jesús porque sienten y creen que están caminando junto a Jesús en su camino de evangelización y de construcción del reino. O sea, eso es importante desde la fundación de la Compañía de Jesús. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con la fe. Pero para los jesuitas y para el cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús, la fe no se puede entender si no es en relación con la justicia y, como hemos estado diciendo últimamente los jesuitas en el mundo entero, y la reconciliación. Es decir, fe, justicia y reconciliación son 3 aspectos importantes de nuestra misión que están en relación constante. Por eso es que el trabajo social del que hemos hablado tiene que ver con la fe. Y el trabajo educativo tiene que ver con la fe. La fe es lo que configura o performa todo lo que nosotros hacemos. Yo decía hace un rato, San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales habla de criaturas y criador. Es decir, Dios es el que crea, pero no solo el que crea, es el que cría, es el que cuida, ¿no? Hoy día, en el Evangelio de hoy, hablamos del pastor que cuida a sus ovejas, ¿no? Dios crea y cría. Y nosotros somos sus criaturas. Somos sus hijos y sus hijas. Y ahí hay un vínculo muy fuerte. Entonces, los jesuitas queremos ayudar a que las personas tengan una experiencia de fe renovada. Todos podemos acercarnos a nuestra experiencia de fe. Todos tenemos muchas preguntas, seguramente, todos tenemos muchas experiencias. La pandemia nos ha golpeado durísimo y seguramente nos hemos hecho preguntas sobre dónde ha estado Dios o dónde está Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Desde allí nosotros tenemos que vivir cuál es esa experiencia de Dios que tenemos. Eso como para comprender por qué tiene tanta fuerza y tanta importancia en nosotros nuestra experiencia de fe. Los jesuitas
Cuando ingresan al noviciado, es decir, a la primera etapa de formación, lo primero que hacemos es tener una experiencia de 1 mes de ejercicios espirituales. Es decir, los jesuitas nos pasamos 1 mes en silencio absoluto haciendo oración, solamente haciendo oración. Esa es la experiencia que funda nuestra vocación. Todo jesuita ha pasado por esa experiencia y esa experiencia marca lo que nosotros somos y lo que queremos hacer. ¿Qué estamos haciendo en Santa María de Nieva? Yo les hablaba hace un rato justamente también de nuestra presencia en Nieva. Etzegen, que es el término que ha utilizado el padre José Luis Gordillo y que has señalado tú, se traduce como catequista. Eso en la lengua aguajún. En la lengua wampis se dice etzeren, es decir, se transforma la J en ere. Nosotros estamos trabajando en estas zonas que son complejas. Ustedes deben haber escuchado por las noticias. Se viven situaciones en las que el Estado no está presente, o no está lo suficientemente presente, o cuando está no participa por distintas razones, por temores, o porque hay temas de corrupción, o por lo que fuere, con lo cual, en un espacio tan alejado del centro, sin presencia del Estado, hay muchas necesidades que atender. Hay muchos cuidados a los que hay que tratar de estar cerca. Nuestro trabajo pastoral allí lo que procura es formar gente. La pandemia lo que ha hecho también es acabar con hay muchos líderes que han muerto. Entonces hay gente joven que hay que ir formando, que hay que ir acompañando para poder en cada uno de los espacios en los que se está crecer en la experiencia de fe. Allá todo es muy caro, porque por ejemplo, no hay carreteras. ¿Cómo uno se va de un lado al otro? En río. Yo estuve hace poco, en noviembre he estado en esa zona. Me tomó un día entero llegar desde Jaén hasta Santa María de Nieva, porque tuvimos que parar en Chiriaco para descansar. Y luego me tomó 5 horas y media llegar desde el río Nieva hasta el río Cenepa, desde Santa María de Nieva hasta Huampami, una comunidad aguajún, que es el centro, la capital de ese lugar. 5 horas y media por río en una chalupa. Eso no se puede hacer todos los días. Eso no lo puede hacer la gente así nomás. Y luego Huampami es una comunidad nativa que está al borde del río. Pero hay muchas comunidades aguajún y huampís que no están al borde del río, que están hacia adentro. O sea que es mucho más difícil llegar. Entonces, el acceso a estos lugares no es fácil. Nosotros no somos tantos jesuitas. En la zona de Nieva, en este momento son 5 jesuitas, 4 de ellos sacerdotes jóvenes, que tratan de atender toda esa zona. Entonces, el trabajo que se busca es cómo formamos a gente para que puedan seguir compartiendo la experiencia de fe con más personas. No sé si eso más o menos responde la pregunta. Claro que sí. Y de hecho, ahora se va a aclarar más porque precisamente este es uno de los proyectos emblemáticos que tenemos. Así que ahora voy a presentarles a continuación con más detalle de qué va este proyecto de los Etzegen, que responde a este interés, a este desafío nuestro de renovar nuestro servicio de la fe. Bien, entonces, el proyecto se llama Formación de Etzegens como Agentes Pastorales, ¿no? Es el proyecto número 53 y es promovido por una de nuestras parroquias que tenemos en la zona, que es la parroquia Santa María de Nieva. Nosotros queremos formar a 100 agentes pastorales amazónicos para que reciban pues formación para la evangelización en territorios de selva, ¿no? Allá por estas zonas más alejadas que de hecho Víctor Hugo nos ha ido comentando. Y la inversión necesaria para este proyecto en el 2023 es de 76.000 soles. Un sueño pastoral y ecológico, ¿no? Esto lo decía el Papa Francisco, unir el cuidado del ambiente y el de las personas. Y es que cuando nosotros trabajamos la dimensión de la fe, no dejamos de lado otros aspectos que comúnmente son abordados desde lo social, ¿no? Y aquí me quiero referir al tema de la Amazonía, del cuidado de la ecología y también el tema de la interculturalidad. Queremos construir desde la Compañía de Jesús una iglesia con rostro amazónico a través del gran anuncio misionero, ¿no? En términos del Papa Francisco, él decía, no basta con llevar un mensaje social,
sino que estos pueblos amazónicos, tienen derecho al anuncio del Evangelio, ¿no? De la buena noticia. La Amazonía nos recuerda que existe una estrecha relación del ser humano con la naturaleza y en tal sentido el cuidado de nuestros hermanos es la primera ecología que necesitamos. Es con este espíritu que queremos trabajar con los Tzegin, ¿no? No solo es compartir la palabra, sino es compartir también actitudes, compartir formas de poder vivir en armonía con la naturaleza, como también nos lo pide el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Aquí tenemos los componentes del proyecto. Hay un componente de servicio catequético y sacramental, la formación pastoral indígena también que estos Tzegin tienen para poder justamente compartir la palabra, tienen que tener una formación para poder hacerlo correctamente. Está también la experiencia de ejercicios espirituales para ellos, y de hecho allá en este territorio de selva tenemos un centro de espiritualidad ignaciana como el que tenemos aquí, pero el de allá se llama Tunans, y es un centro de espiritualidad indígena. Y está el tema de la pastoral itinerante, y este botecito justamente intenta pues transmitir lo que Víctor Hugo nos narraba, y es que para poder movilizarnos en la zona, se va en bote, ¿no? Y por prolongadas horas. Y es parte de lo que toca hacer en esta zona, ¿no? Para poder llegar pues a la gente que está más allá, ¿no? Más alejada de las ciudades principales de esta zona de nuestro país. Entonces, bueno, este es el proyecto que quería compartir. No sé si Víctor Hugo tienes algún comentario adicional. Sí, la imagen que presentaba, que aparece allí, si la pueden mostrar otra vez, por favor. Sí. En la que están ahí esos tres, no, esta sí. Si no me equivoco, el fondo es el río Santiago. La zona de Condorcanqui de la que les hablaba, a toda esta zona poblada por los pueblos Aguajún y Huampís, ellos le llaman el país de los 5 ríos, ¿no? La tierra de los 5 ríos. Porque en realidad el río que cruza todos estos ríos es el río Marañón. En la parte norte es el Alto Marañón, que luego va a bajar para dar nacimiento al Amazonas, ¿no? Y entonces este río es cruzado por varios ríos, por el río Chiriaco, por el río Cenepa, por el río Nieva, y el último río que cruza es el río Santiago, antes de que el Marañón baje, ¿no? Y esta es una zona poblada sobre todo por comunidades huampis. Y entonces los que están allí son justamente etzeren, ¿no? Es decir, catequistas, que en la cultura aguajún y huampís, como tú decías, el catequista no es... Tenemos que salir quizás de nuestro esquema de... Aquí uno entiende el catequista es el que va solamente a dar la charla de primera comunión o de confirmación de repente. No, allá el catequista es el que aporta en términos religiosos, pero también culturales. Son personas que son respetadas en el espacio, que son buscados para cuando hay dificultades y se tienen que solucionar problemas o conflictos, ¿no? Es decir, son personas que representan una gran autoridad, por lo cual hay que ayudar a formarlos, ¿no? O sea, hay que darles elementos de formación profesional. Entonces, bueno, eso era una cosa que quería decir. Y lo otro es que hay una pregunta que ha aparecido por allí, la última me parece, Diana me parece, es una pregunta bastante buena y yo creo que tú puedes responder un poco más, que tiene que ver con la sostenibilidad, en efecto. La idea no es depender siempre de donaciones. Eso es un tema complejo porque como se tratan de instituciones que no tienen fines de lucro, nosotros no podemos generar, nuestras instituciones no pueden generar utilidades o beneficios económicos, digamos, esas son figuras como medio complejas. Pero lo que sí buscamos y queremos hacer, y ese es el trabajo justamente que está tratando de hacer la ODP, por eso, si se dan cuenta en la presentación que nosotros estamos haciendo, les estamos presentando algunos proyectos, que son los proyectos que necesitan financiamiento. Esos no son los únicos proyectos que llevan adelante nuestras instituciones. No estamos presentando algunos otros proyectos que las instituciones logran financiar de otros modos porque van encontrando maneras y porque se van haciendo más autosostenibles, como el tema de los microcréditos que justamente señalaba como ejemplo, ¿no? Pero lo que buscamos, justamente eso es importante, la colaboración con la ODP y desde la ODP, porque queremos trabajar por un proyecto de innovación social que nos permita
que los proyectos de nuestras instituciones y que nuestras instituciones puedan ser autosostenibles. Pero allí, Gianfranco, que es más bien el especialista, puede precisar en más detalle. Bueno, ciertamente el tema de la sostenibilidad o de la autosostenibilidad es otro de los desafíos que tenemos en nuestras instituciones y generamos diferentes mecanismos para poder trabajarlo. Y aquí hay que distinguir dos cosas también en cuanto a los gastos, ¿no? Las inversiones que hacemos. Tenemos gastos corrientes, que son del día a día, pago de salarios, gastos de luz, agua, teléfono, gastos fijos, digamos, ¿no? Y luego tienes otros que son variables y que van en función del nivel de escala que tenga nuestra intervención. Lo que hacen muchas de nuestras obras es generar esquemas de subsidio cruzado. Es decir, tienen iniciativas generadoras de ingresos con las cuales pueden cubrir de manera suficiente los gastos corrientes. Pero siempre la dimensión de los gastos variables van a estar ahí presentes, que también se pueden ir cubriendo con este mismo generador de ingresos, pero no necesariamente se llega a cubrir todo. Y es por eso que siempre terminamos dependiendo para poder escalar nuestros proyectos de la colaboración, de la cooperación internacional, de la empresa privada y de las personas de a pie. Y ese interés de la Compañía de Jesús, no solamente por el fin de conseguir el recurso necesario y listo, sino el interés nuestro de contagiar solidaridad en la gente de a pie, que es algo que Víctor Hugo nos decía. No solo es el objetivo por sí mismo de llegar al número para hacer el proyecto y ya, sino que hay una apuesta que hacemos desde la Compañía de Jesús porque las personas también siempre terminen estando involucradas en el sostenimiento de la acción apostólica que realicemos al servicio de quienes más lo necesitan. Eso también es un elemento importante a tener en cuenta. Yo sé que no suele entrar en la lógica racional e instrumental de las finanzas y el objetivo y cubrir el gasto, pero hay un elemento también ahí de sensibilidad, de solidaridad, de ciudadanía que queremos también en la propia acción de la donación poder ir consolidando en nuestro país, que es un país que es muy solidario, pero que la solidaridad muchas veces se da con el que tengo más cerca y en inmediato, ¿no? No es una solidaridad institucionalizada como tenemos en otras partes del mundo, pero bueno, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de la cultura, pero aún así nosotros queremos siempre poder contar con ese apoyo generoso de las personas para que se hagan parte y compañeros de la misión de la que todos formamos parte. Entonces ahí, Víctor Hugo, no sé si yo he sido claro esta vez. Sí, sí, claro que sí. Luego, o sea, a eso iba con que eso varía mucho, es complejo, ¿no? Porque hay algunos... Por otro lado, nosotros no queremos... El tipo de trabajo que realizamos, que realiza la Compañía de Jesús, procura no ser asistencialista, para empezar, ¿no? Sin embargo, hay algunas situaciones en las que toca, digamos, responder a algunas necesidades. Yo era superior de la comunidad de Piura cuando ocurrió el último niño costero, ¿no? Que se desbordó el río y vivimos una situación muy, muy dura en la región Piura. Y en ese momento hubo que conseguir colchones para que la gente pueda dormir, hubo que conseguir comida y entregarla porque era lo que había que hacer. Es decir, hay momentos en los que tenemos que actuar de esa manera. Pero luego, por otro lado, normalmente lo que buscamos es que los proyectos sean no solo autosostenibles, sino, por un lado tienen que ser autosostenibles, pero por otro lado, tienen que acabar problemas. Es decir, nosotros tenemos algunos comedores, estamos acompañando, atendiendo algunos comedores populares en distintas partes del país. Eso lo conversamos la vez pasada con Gianfranco. Nuestro objetivo debería ser que no haya más comedores populares, pero no por el tema de acabar con ellos, sino que esa necesidad ya no debería estar. O sea, tendríamos que trabajar para que ya no haya la necesidad de recurrir a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo tienen que ser autosostenibles nuestros proyectos, sino que tienen que tener impacto de tal modo que verdaderamente consigamos generar un cambio. Pero para eso necesitamos la colaboración de todos, y no solamente la colaboración económica. O sea, necesitamos que nos comprometamos, que podamos unir esfuerzos. Muchas personas seguramente que nos acompañan, que nos siguen aquí, también tienen algún tipo de trabajo en alguna institución, tienen presencia en algún espacio de la sociedad civil. ¿Cómo articulamos nuestros trabajos? ¿Cómo hacemos que las cosas funcionen para que más personas puedan
crecer, educarse, formarse, desarrollarse, salir de los círculos de pobreza y de violencia en los que están encerrados. Pues muy bien. Por interno, nuestra moderadora me dice que estamos volando un poco en los tiempos. Ha sido importante, Lucila, lo siento, responder a muchas de estas cuestiones. Estoy seguro que los colaboradores y compañeros aquí presentes están valorando esta reflexión y una vez más, Víctor Hugo, quiero agradecer personalmente por acompañarnos en esta sesión. Como saben, bueno, yo estoy a cargo del tema, pero el padre provincial al final me dice que yo le reporto directamente toda esta gestión de trabajo con ustedes, los benefactores que hacen posible nuestra misión. Entonces, yo básicamente, Víctor Hugo, acompaño hasta aquí. Yo me quiero despedir. Muchas gracias a todos por su participación. Todavía sigue un momento muy importante, que es ahora lo que nos va a anunciar Lucila. Pero conmigo, hasta aquí. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Gianfranco. Muchas gracias, padre Víctor Hugo. Creo que digamos, lo que hemos ido conversando ha sido de gran provecho para todos. Y ahora más bien quisiera que nos puedas compartir unas últimas reflexiones de todo lo que hemos ido trabajando, compartiendo esta noche. Muy bien, se van a aburrir de haberme escuchado. Ya todo el rato he estado explicando varias cosas que, como se darán cuenta, el funcionamiento del cuerpo de la compañía es amplio, ¿no? Es amplio el trabajo que hacemos, son muchas instituciones y la organización que tenemos. Entonces, bueno, toca explicar. ¿Hay alguna pregunta allí que señala que se pueda como darles más información? Se les va a hacer llegar como información más detallada de los distintos proyectos en los que podamos colaborar. No solamente, creo que eso es importante resaltarlo, no se trata solamente de aportar económicamente, sino de poder generar una red, ¿no? En la que avisemos a otras personas, desde donde estemos podamos sentir cómo profesionalmente también podemos colaborar, que tomemos conciencia de estas problemáticas. Todos los proyectos que se están presentando, o que ustedes van a poder ver, responden a problemáticas reales. O sea, hay gente que está en esos lugares, en esas ciudades de nuestro país, en esas regiones de nuestro país, que se han sentado, se han dedicado tiempo a decir, estas son las necesidades que tenemos que responder en este momento, con los equipos que tenemos, con las personas que tenemos, con las condiciones que tenemos, y estos son los recursos que necesitamos para poder llevarlos a cabo. Es decir, no es ninguna cosa improvisada. Hay todo un grupo de profesionales detrás de cada uno de los proyectos que se les han presentado, ¿no? En cada uno de los lugares. Y luego tienes a todo el grupo de profesionales que están aquí en la ODP y que son los que permiten hacer esta organización, esta presentación, para poder luego colaborar y tratar de hacer posible que esos proyectos se lleven a cabo. Hay una figura del Evangelio que a mí siempre me mueve mucho, ¿no? Y es que Jesús, que es el Hijo de Dios, en un momento determinado de su vida, decide llamar apóstoles y discípulos. Es decir, Jesús no trabaja solo. Jesús no decide, bueno, esta es mi misión, yo la hago por mi cuenta. No, llama a otros, convoca a un grupo de personas. Cuando uno lee algunos pasajes del Evangelio en el que él llama a sus discípulos, son momentos bien fuertes, porque los llama por su nombre, los incorpora a su grupo y luego les da una misión, los manda a proclamar el reino, los manda a decir que tienen que convertirse, es decir, que tienen que ser mejores personas, les da el poder para curar, para sanar enfermos, para expulsar demonios, es decir, para liberar a la gente de sus demonios. Jesús comprende que no puede hacer las cosas solo. Nosotros que nos llamamos los compañeros de Jesús, nosotros también creemos que no podemos hacer las cosas solos. Nosotros los jesuitas, para los que nos conocen en más detalle seguramente, se habrán dado cuenta que a diferencia de otros grupos religiosos, nosotros casi no hablamos de carisma,
No quiere decir que el carisma no exista. Hay un carisma. Cada congregación, cada orden religiosa tiene su propio carisma. Pero los jesuitas no utilizamos mucho el término carisma. Los jesuitas utilizamos otro término. Nosotros hablamos de misión. La misión de la Compañía de Jesús. Porque el jesuita, el sentido de su vocación tiene que ver con la misión. Siempre estamos en salida hacia la misión. Pero la misión no nos pertenece. No le pertenece a la Compañía de Jesús. La misión es de Dios. Eso decía el padre general Adolfo Nicolás. La misión es la misión de Dios. Nosotros somos colaboradores. Ustedes también son colaboradores de esta misión. Cuando hablamos de compañeros en la misión, cuando hablamos de colaboradores en la misión, queremos decir que esa misión que Jesús le da a sus discípulos, nos la está dando a nosotros, hoy. Pero esa misión no solamente la tenemos nosotros, no solamente yo porque soy sacerdote o porque soy jesuita. Ustedes también tienen esa misión. Y lo que nosotros queremos hacer es trabajar juntos para poder caminar en esa misión. Entonces, el sentido de lo que estamos haciendo aquí tiene un sentido enraizado teológicamente en nuestra tradición. No solo la tradición de la Compañía de Jesús, sino en nuestra tradición cristiana católica. Entonces yo quisiera invitarles a que nos sintamos verdaderamente responsables y colaboradores. No se trata de, bueno, los padrecitos están haciendo alguna cosa, pues no voy a ayudar. No, aquí todos nosotros somos responsables, porque todos estamos llamados a seguir a Jesús, a ser cristianos, a construir el reino, a proclamar el evangelio, a buscar la conversión de las personas, a sanar enfermos, a expulsar demonios. Entonces, agradecerles por este momento, animarlos, porque a mí me toca como provincial recorrer el Perú, visitar cada una de las instituciones, garantizar que las instituciones estén funcionando bien, que estén usando bien los recursos, que cumplan con los objetivos planteados. Esa es mi chamba. Eso lo tengo que hacer yo, con un equipo de gente. Y a mí me ilusiona eso. Me ilusiona ir a cada lugar del país en el que estamos presentes y ver al grupo de jesuitas, colaboradores laicos, laicas, religiosas, que están metidos en lugares donde uno no se podría imaginar, viviendo con alegría, expuestos a veces también a situaciones de susto, de miedo, de violencia, pero apostando y creyendo en que podemos hacer esto juntos. Entonces los invito a que conozcan más de lo que hacemos, a que se enamoren como yo estoy enamorado de la misión de la Compañía de Jesús en el país y en el mundo, y a que colaboremos, a que sintamos que somos socios, ¿no? Que somos colaboradores, compañeros y compañeras en la misión. Y con eso me callo. Bueno, muchas gracias. Y más bien, hilando y ya para terminar con lo que acabas de decir de somos socios de la misión, pues quisiéramos presentarles un mini videíto sobre nuestros socios, ¿no? Lo que ayudan, todo lo que aportan nuestros socios mes a mes, pues para ayudar a que nuestra misión siga adelante, ¿no? Y también para aquellos que no son socios, pues que puedan enterarse si desean también hacerse socios. Entonces vamos a ver el videíto que tenemos preparado, por favor.
sí, vamos terminando. Acabamos de ver el video de todos los grupos beneficiarios a los cuales nuestros socios nos ayudan con sus aportes voluntarios mes a mes. Y más bien ya estamos sobre la hora. Muchas gracias a todos los presentes por ser parte de ese conversatorio, a todos los colaboradores de la misión, tanto socios, donantes, a todos nuestros amigos, a su generosa colaboración que mes a mes hace posible que esta misión siga de manera solidaria y siga creciendo de la mano de las personas más vulnerables de nuestro país. Esperamos que hayan pasado una tarde, noche agradable. Les deseamos felices fiestas, feliz año. Y ya para terminar con la bendición final, les dejo con el Padre Víctor Hugo, que nos dará pues esa bendición especial. Gracias y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, Lucila. Vamos a concluir este espacio, ¿no?, que hemos tenido. Yo estudié teología en 2 lugares, en París y en Boston, y uno de mis profesores, recuerdo que una vez nos dijo algo que a mí me ha quedado muy presente, ¿no? Muchas veces cuando nosotros empezamos algún momento de oración, solemos decir, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Y este teólogo australiano nos dijo una vez en clase, cuando nosotros decimos eso, es como si asumiéramos que Dios no está presente. Y Dios siempre está presente. Entonces yo creo que es como bonito hacernos conscientes de que Dios siempre está presente. Entonces, lo que necesitamos hacer es hacernos conscientes de la presencia de Dios. Entonces les voy a pedir que nos hagamos conscientes de esa presencia de Dios en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas, en medio de esta misión tan desafiante que tenemos. Y lo vamos a hacer invocando a Dios, que es Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y le vamos a pedir al Señor que nosotros podamos sentir su presencia en nuestras vidas. El Evangelio del día de hoy, de la liturgia del día de hoy, nos habla de la oveja perdida, es decir, de cómo el pastor está atento a sus ovejas y cuando una de ellas se pierde, es capaz de dejar a las otras para ir en su búsqueda. Y se nos dice también que Dios se alegra cada vez que alguno de nosotros pues, se acerca a Él, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que nos regale su gracia para que cada uno de nosotros, desde aquello que vive, desde aquello que experimenta, desde aquello que se pregunta, todos seguramente tenemos distintas ideas, pensamientos, proyectos, alegrías, tristezas, personas que tenemos presente en nuestros corazones, en nuestras mentes, por las que quisiéramos pedir. Seguramente nos hacemos preguntas también sobre Dios. Vamos a pedirle al Señor que verdaderamente nos regale su gracia, que nos ayude a que podamos sentir verdaderamente su presencia. Y vamos a pedirle a nuestra Madre, a la Virgen Inmaculada, que ella nos acerque a su Hijo. San Ignacio de Loyola llamaba a María Nuestra Señora, trataba con ese respeto. Bien bonita esa imagen, ¿no? Le decía Nuestra Señora. Y San Ignacio decía, cada vez que nos dirijamos a María, cada vez que nos dirijamos a Nuestra Señora, pidámosle que ella nos acerque a Jesús, que ella nos acerque a el término que utilizaba San Ignacio era que nos ponga con su Hijo, que nos ponga al lado de su Hijo, que nos ubique al lado de su Hijo. Vamos a pedirle a nuestra Madre, a María, que ella nos acerque, que nos ponga con su Hijo a todos nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga a todos nosotros, que los bendiga a ustedes, que bendiga a sus familiares,
a sus amigos, que bendiga a todos aquellos que conocemos que están atravesando por alguna situación difícil, por aquellos que están luchando contra alguna enfermedad, los que están luchando contra la oscuridad de la depresión, aquellas personas que se sienten abandonadas por Dios, por todos aquellos que viven situaciones de violencia, para que el Señor pueda bendecirnos, cuidarnos, acompañarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias y hasta la próxima.